Hola, hola, ¿cómo estás, familia? Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Te saludo con mucho cariño en vivo desde la ciudad de Nueva York. Te habla a tu amigo, el pastor Juan Córdoba. Yo sirvo a la iglesia local, el Cuerpo de Cristo, aquí en la gran ciudad de Nueva York, por muchos años. Para mí es un privilegio continuar con ustedes estos cursos de capacitación ministerial que estamos teniendo básicamente diariamente, con algunas excepciones. Y me da mucho gusto poder saludarle. Así que comience a compartir el contenido, avisarle a otros estudiantes que estarán estudiando con nosotros este maravilloso curso titulado Ministerio Práctico. En el día de hoy, como estoy proyectando, estaré hablando del tema la casa de Leví. Yo sé, no se entiende, ¿verdad? Bueno, para eso el Señor ha preparado y le ha dado maestros a su iglesia para ayudarnos a entender estas cosas. Esta clase será sumamente interesantísima. Hay mucha revelación de la palabra y yo confío que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos bogar mar adentro en el glorioso depósito y las aguas cristalinas que son las Sagradas Escrituras. Únase conmigo para pedirle al Señor su ayuda indispensable, porque sin Él absolutamente nada podemos hacer y decir. Buen Dios y Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en esta hora nos presentamos confiadamente al trono de la gracia para suplicarle tu ayuda en esta clase. Ven, Espíritu Santo, y ayúdame. Dame entendimiento, dame sabiduría para poder explicar tu gloriosa palabra. Señor, por favor, ayúdanos. Da gracia a cada estudiante, lo que en este día estarán escuchando, y que en años venideros, Señor, en tu gracia, tú puedas conceder la oportunidad de poder recibir esta palabra. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, estaremos entrando en materia. Esta clase la estaremos viendo a través de 3 puntos principales y reitero, el tema es la casa de Leví. La casa de Leví. Cuando uno presenta un tema de esta naturaleza, yo estoy completamente consciente de que un gran número del pueblo de Dios, cuando se usa el término, por ejemplo, la casa de Leví, pocos entienden a qué se refiere esto. Y para mí es importante esta parte de la clase, esta introducción. Tenemos que definir dos cosas. ¿A qué se refiere eso de casa y a qué se refiere Leví? ¿Quién fue Leví? Eso es lo primero. Los nombres en la Biblia están cargados de significado espiritual. En los tiempos bíblicos, cuando esto de nombre implica la palabra nombre, para nosotros no tiene mucho significado. Por ejemplo, mi papá se llamaba Juan, él me puso a mí nombre como Juan, yo tengo un hijo que se llama Juan Marcos, y básicamente eso no tiene ninguna relevancia o trascendencia. Pero no es así cuando los nombres son nombres bíblicos. Hermano, préstele mucha atención. Primeramente, definir lo que significa
definir lo que significa el nombre, por ejemplo, Leví, hay que entender eso, hermano. Lo que significa el carácter de Leví. Porque no solamente, él se llamó Judá, Leví, Zabulón, y dejarlo ahí. Hay que entender eso, hermano. Hay que indagar, buscar la etimología de la palabra. Y eso no es difícil, familia. Tenemos la concordancia Strong. Usted tiene un pastor, el pastor está supuesto a enseñar a usted esas cosas. Porque si no, usted se va a pasar toda la vida viendo la palabra Leví o levita y no entiende nada. Eso es muy importante porque los 12 nombres de Jacob son nombres cargados de significado espiritual y también tienen que ver con grandes profecías bíblicas. Usted no puede simplemente leer un nombre bíblico y quedarse ahí. Entonces, ¿de dónde procede el nombre de Leví? Bueno, Jacob tuvo dos mujeres, Raquel y Lea, ¿verdad? Y luego tuvo también otras dos siervas. En total tuvo 4. Tuvo 4 mujeres. De esas 4 mujeres vinieron los 12 hijos de Jacob o de Israel. Cada uno de esos nombres tiene un significado al nacer. Por ejemplo, el nombre de Leví viene de el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 31. Bendiga la hermana Mercedes. Y dice, y vio Jehová, Génesis 21, 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Estas son las 2 mujeres de Jacob. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Rubén. ¿Qué significa Rubén? Ved un hijo. Ese es el significado del nombre Rubén. ¿Okay? Porque Dios dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Ahora esta vez se unirá. Préstele atención al significado del nombre de Leví. Si usted aprende esto que le voy a explicar, muchas cosas en la Biblia usted la va a entender. Muchas cosas en la Biblia al entender el significado de los nombres. ¿Okay? Mire lo que significa el nombre de Leví. Está conmigo, tiene la Biblia abierta a Génesis 29, 34. Y concibió otra vez, es decir, Lea, estaba supuesto a tomar a Raquel primero, pero el padre cogió a Lea y la puso en la alcoba en la noche, usted sabe la historia, ¿verdad? Y él se allegó a ella, durmió con ella, entonces luego tuvo que trabajar 7 años más, es decir, 14 años por Raquel. Ahora bien, y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Ahora esta vez, mire esto, se unirá mi marido conmigo, porque le he dado estos 3 hijos, por cuanto llamó su nombre Leví. Entonces, ¿qué significa el nombre de Leví? Unido. El que se adhiere, el que se pega, el que se junta. Ten eso en mente. Entonces, esa característica de Leví, de donde viene
esa característica de Leví, del que se une, el que se junta, tiene importancia porque ellos van a demostrar ese rasgo, el que se adhiere, el que se pega, el que se junta, una especie de casamiento. Por eso que usted ve que los levitas fueron separados. Los levitas fueron separados de las 12 tribus para unirse a Jehová de una manera íntima, ¿me entiende? Por ejemplo, un hombre se une a su mujer y tiene intimidad con ella y los dos son una sola carne. La Biblia dice que el que se une al Señor, el que se junta al Señor, un espíritu es con él. Por ahí que viene todo eso, hermano. Y eso tiene una importancia y la mayoría de los creyentes, hermano, yo lo he comprobado porque como maestro de la palabra por más de 40 años, yo lo he explicado a los hermanos, hemos interactuado y les voy a explicar cuál es el problema. El problema por el cual la mayoría de los creyentes no entienden muchas cosas en la Biblia es porque no estudian a profundidad el Antiguo Testamento. Ese es el problema. No se profundizan, se van a las ramas en el Nuevo Testamento y se olvidan de dónde viene todo eso que usted ve en el Antiguo Testamento. Es como decir, vamos a decir que esto es un árbol, ¿verdad? Y el árbol tiene su raíz acá. Y usted ve las ramas, el follaje, los frutos. Pero todo lo que usted ve aquí depende y dependerá de la vida, de lo que está en la raíz aquí. Entonces, todo, absolutamente todo, yo bendiga a la hermana Olga, absolutamente todo depende del origen de las cosas. Entonces, Jacob tuvo esos 4 hijos. El tercero se llamó Leví, que significa juntado, adherido, el que se pega. Les voy a dar otra ilustración. Ustedes recuerdan cuando Israel pecó, cuando se hizo el becerro de oro, Éxodo 32. Entonces, Moisés desciende del monte y el pueblo está en una algarabía, en un desenfreno, una cosa terrible, idolatría. Y luego dice que hubo este llamado, dice, el que esté de parte de Jehová, escuche eso, júntese conmigo. ¿Quiénes fueron los que se juntaron? Y dice que la tribu de Leví. ¿Está entendiendo? La tribu de Leví, que tiene ese celo, se adhiere, se pega a Dios. De la misma manera que Lea dijo, bueno, ahora se juntará mi marido conmigo. Eso tiene mucha importancia entenderlo, hermano. Yo no sé de qué otra forma yo ponerle esto, la importancia de entender la raíz de las cosas, para que no te den gato por liebre, para que no vengan los falsos profetas y te digan mente mi tontería y tú digas amén, amén, amén. No, es muy importante entender las cosas desde su origen. Por eso saco el tiempo, busco, refresco mi mente. Quiero mostrarte ahora esto. Mire esto aquí. Este diagrama. Está Leví, el tercer hijo. Leví tuvo 3 hijos. ¿Lo ve ahí? Gersón, Coat y Merari. ¿Ok? Coat tuvo 2 hijos, Amram y Isaac. Amram se une a Jacob, la mamá de quién? De Moisés. Entonces, de ahí sale Aarón, Moisés y María, descendente de los levitas. ¿Entiende? Por eso es que Aarón, que es de la tribu de Leví, es el primer sacerdote.
Entonces todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Entonces, por eso le puse aquí la ilustración de los levitas. ¿Entiendes? Aquí está Aarón, de la tribu de Leví, y los hijos de Aarón, los descendientes de Aarón, los levitas, ministrando en el tabernáculo. Todos ellos eran levitas, pero no todos ellos eran sacerdotes, porque tenían que ser sacerdotes directamente descendientes de Aarón. Por eso fue que cuando Aarón murió, luego los hijos de Aarón eran los sucesores. ¿Me doy a entender? Bueno, yo quería darle esta explicación, ¿verdad? Y los hermanos que no se han conectado, si no escuchan la introducción de lo que yo estoy hablando, ustedes no van a entender. No van a entender muchas cosas. Entonces, uno dice, entonces, esta clase es, faltan 3 clases para terminar este curso de Ministerio Práctico. Uno dice, ¿y qué tiene eso que ver con el ministerio? Esto de la casa de Leví. Porque la casa de Leví significaba aquellos que pertenecían al sacerdocio. La casa de Leví, los levitas, descendiente de Aarón, descendiente, como vemos aquí, usted ve ahí, Leví tuvo los 3 hijos, y de esos 3 hijos, este que está aquí, ese, Coat, tuvo 2 hijos, Amram y Izar. Amram fue el papá. Amram se casó con Jacobé. Jacobé fue la mamá de Moisés, de Aarón y de Miriam. Tienen descendencia. Entonces Miriam no fue sacerdotisa. Moisés tampoco. Sino que Dios cogió a Aarón de la tribu de Leví, descendiente directamente del tronco genealógico de Leví. Aquí, los que se adherieron, se juntaron a Jehová. Esto tiene yo esto no lo entendí por los primeros 20 años de yo ser cristiano. Pero en su misericordia, Dios me dio el entendimiento y continúo indagando. Usted bendiga, hermana Angie. Para yo poder entender esto. Entonces, eso significa que los que se unen al Señor en el ministerio, los que son llamados en el Señor en el ministerio, son personas que tienen que tener celo. Tienen que tener celo de parte de Dios, la seriedad, el peso de que las cosas se hagan conforme a lo que Dios haga. Por eso fue que cuando ellos pecaron en el becerro de fundición, ¿quién está de parte de Jehová? Júntese conmigo. Bueno, yo digo, se juntaron los juntados. Los levitas, ahora se juntará mi marido conmigo, dijo Lea. Se unirá conmigo. Yo le he dado 3 hijos, va a estar más pegado a mí. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, somos los que nos hemos unido al Señor, adherido al Señor, porque dice, el que se junta, como los levitas, el que se junta a Jehová, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces los levitas eran un espíritu con el Señor y fueron llamados. Por eso fue que cuando Dios dijo, quien esté de parte de Jehová, júntese conmigo, digo, ok, ustedes están de parte mía, son uno conmigo. Bueno, tome su espada y mate a todos los rebeldes. Éxodo 32. Y murieron 3,000 personas en ese incidente. Usted lo ha leído ahí en Éxodo 32, ¿no? Y yo quiero reiterar que la razón por que la iglesia tiene poco entendimiento de muchas cosas es porque toda la vida, primeramente, los pastores enseñan a la iglesia el Antiguo Testamento. Enseñe la Biblia de Génesis y Apocalipsis.
No se quede en los salmos, navegando las cosas que a usted le gusta mucho. Usted como pastor es llamado a compartir y enseñar todo, T-O-D-O, el consejo de Dios. Usted no puede, usted no está autorizado. Me gusta esto, esto no me gusta. Daniel es un poco complicado, dejo Habacuc, dejo... No. Todo. Si usted es llamado, usted es responsable de enseñarle a la iglesia todo en la Biblia. Absolutamente todo. Yo no entiendo algo. Bueno, estudie. Métase con Dios, pida revelación. Busque manera de entender las cosas. Y hoy más que nunca, que tenemos tanta herramienta para entenderlo, ¿verdad? Dios bendiga al hermano Torres. Bien. Habiendo dado esta introducción, y le pido a los estudiantes que por favor vean la introducción, lo que yo expliqué sobre Leví, para que puedan seguir el hilo de la enseñanza, porque ahora lo que voy a entrar, si no se captó esto que dije en estos 10 minutos, entonces no va a entender lo que viene ahora. Esta clase la estaremos presentando a través de 3 puntos principales. 3 puntos principales. Estaremos compartiendo. Entonces, quiero primeramente, 3 puntos principales. Quiero primeramente, antes de presentarle el primer punto de esta clase es evidencia del llamado. Evidencia del llamamiento. Tiene que haber una evidencia de nuestro llamado. Si somos parte del ministerio, no estoy diciendo que somos parte de la casa de Leví en el sentido del Antiguo Testamento. Estoy usando esto para poder entender lo que se va a traspolar o se va a traspasar al Nuevo Testamento. Porque Dios es un solo espíritu, un solo Dios. O sea, Dios no va a demandar santidad de los santos del Antiguo Testamento y a nosotros dejarnos que hagamos lo que nosotros querramos. No. Mire esto. Vamos aquí a Primera de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1. Ubícate conmigo, tienes la Biblia, ¿verdad? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente. Habla de que somos participantes de la naturaleza divina. En el versículo 4 dice que nos dio grandes promesas para que por medio de ellas seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Okay? Entonces, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, huimos del pecado, Dios nos imparte su naturaleza divina y somos parte de su pueblo. ¿Ok? Entonces dice que ahora vamos a añadir conocimiento, dominio propio, diligencia, a vuestra fe virtud, de la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Todas esas cosas, crecer en todo ello. Dice, si no tenemos eso, tenemos la vista muy corta. Por lo cual, versículo 10, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, que hagamos firme, hacer firme vuestra vocación y elección. Tenemos una vocación ministerial, porque todos nosotros somos llamados al ministerio. Yo creo que he sido claro a través de las enseñanzas. Todos nosotros tenemos un ministerio, todos nosotros tenemos dones espirituales, tenemos el fruto del Espíritu. El Señor nos siembra en una congregación local, independiente de la etiqueta que levante, si es pentecostal, si es reformado, toda esta etiqueta de hombre, independiente de todo esto, todos estos laberintos religiosos, yo digo, ahí está el pueblo de Dios, en esas 44 mil denominaciones, que eso es lamentable, porque Dios no vino a fundar denominaciones. Dijo, voy a edificar mi iglesia. Cristo nos dijo, voy a edificar el calvinismo,
el metodismo, el pentecostalismo. No, Cristo no dijo eso. Edificaré mi eclesía, los llamados aparte. Pero, tristemente, nacimos nosotros, la mayoría de nosotros, en una de esas ramas denominacionales. Entonces, tenemos que navegar esas aguas tortuosas, tempestuosas, llamadas las denominaciones que hay en el mundo hoy. Si no lo saben, yo salí de las denominaciones hace ya 40 años y jamás retornaré, con todo respeto a su persona, si usted es parte de una de ellas. Yo estoy hablando yo, el hermano Juan. ¿Ok? Ok. Ahora bien. Ahora, evidencia del llamado. Evidencia del llamamiento es el primer punto principal. Ubícate conmigo para entrar en el primer punto. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, me gustaría que usted vea conmigo esto acá. Mateo capítulo 3, vamos a ver esto, querida familia. Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice Mateo 3:16, evidencia del llamamiento. ¿Por dónde vamos a comenzar con relación al llamamiento? ¿Por dónde comenzó en el Antiguo Testamento con relación al llamamiento a servir al Señor en el tabernáculo, la casa de Leví? ¿Por dónde comenzó el Señor? Llamando a Aarón y a sus hijos, ungiéndoles, quitándoles las ropas viejas. Yo expliqué todo eso en el tabernáculo, el curso de tabernáculo, que lo tuvimos hace creo que 6 meses atrás, si mal no recuerdo, el curso del tabernáculo. Entonces ahora ¿quién será el ejemplo de aquel que tiene la evidencia del llamamiento? ¿A quién es que el Padre llamó primero? Fíjese, oído acá. Aarón fue llamado y juntamente sus hijos. Aarón fue llamado de la tribu de Leví. Aarón de la tribu de Leví fue llamado. Aarón entraba en el tabernáculo y los hijos entraban. Los hijos tenían llamamiento porque Aarón, el sumo sacerdote, tenía llamamiento. Si Aarón no entraba, los hijos no entraban. Sin el llamamiento de Aarón no había llamamiento para los demás levitas. Entonces, cuando vemos esto en el Nuevo Testamento, es lo mismo. Nosotros tenemos llamamiento porque el Padre señaló a su amado Hijo en quien Él tiene contentamiento. Por eso leemos ahora aquí, lee conmigo Mateo 3:16, que dice lo siguiente. Y Jesús, después que fue bautizado, ahí está, subió luego del agua. ¿Te recuerdan? Aarón y sus hijos fueron lavados con agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vi el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fue ungido. ¿Qué pasó con Aarón y sus hijos? ¿No lo lavaron con agua? ¿No lo ungieron con aceite? Oh, la unción sobre la cabeza de Aarón, que baja hasta el borde de su vestidura. Salmo 133. Aarón fue ungido. Luego los hijos de Aarón fueron ungidos. Aarón fue ungido, los hijos de Aarón fueron ungidos. Cristo fue ungido primero y luego nosotros. En él habita toda la plenitud de la deidad. Él tiene toda la unción. Nosotros tenemos de su unción, de su plenitud, de su. Él la tiene total, completa. Nosotros participamos de su unción. ¿Para qué? Para entrar en el ministerio de su casa, la casa del Señor, su pueblo. De manera que la casa de Leví se encargaban de ministrar en el tabernáculo y ellos fueron ungidos. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Cristo es su llamado. Aquí en Juan, para que lo vea un poquito más claro, pasa tu Biblia conmigo y por favor, amado familia, mire, esto está sumamente interesante. Mire esto. Juan, capítulo 1. Quiero ir aquí con ustedes.
Juan capítulo 1, versículo 32. Juan 1:32 dice lo siguiente. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Cosa tan preciosa. Qué tesoro tan hermoso. El Hijo de Dios, el ungido de Jehová, el siervo sufriente, Isaías 42, Isaías 49. La raíz del tronco de Isaí, Isaías 11. A ese llamamiento de nosotros. ¿Qué privilegio? ¿Usted cree que esto es algo tan trivial? Como la gente toma el ministerio como algo tan trivial, tantas cosas horrendas que se ven. Ahora, ¿qué pasa? Que siendo parte, espiritualmente hablando, de la casa de Leví, o siendo parte del sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, no cree usted que todo el mundo nos va a recibir. No cree usted que todo lo van a recibir. Usted lo va a ver también con Aarón. Pero ahora, mire lo que acontece. El Padre da testimonio y envía su Espíritu para dar testimonio que ese es su Hijo amado. Juan da testimonio. Toda cosa se sella. Con más de 2 o 3 testigos, todo queda sellado. El Padre da testimonio. El Padre da testimonio. Juan el Bautista da testimonio. Y el Hijo da testimonio. Que el Padre, ahí hay 3 testigos. El Padre da testimonio. El Espíritu Santo desciende y da testimonio. Y el Hijo da testimonio. Y Juan el Bautista da testimonio. La deidad, la Trinidad da testimonio. Ahora bien, reitero, ese llamamiento, ese ministerio es inaceptable para los hombres. Mira lo que dice aquí Juan 1, versículo 10 y 11. En el mundo estaba, es escrito, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, es decir, a Israel, y los suyos no les recibieron. Los suyos, la casa de Israel, el pueblo de la promesa, vino lleno del Espíritu, profetizado desde Génesis 3:15. Toda la profecía del Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15 hasta el advenimiento de Juan el Bautista en Malaquías 4, todo, la Biblia repleta de toda la profecía mesiánica. Todas las profecías se apuntaban hacia él. Cuando finalmente viene, el verbo se hace carne. Se manifiesta Israel a la edad de 30 años. Comienza a la edad de 12 años en el templo. Y el mundo no le conoció. Veamos ahora a Pablo y su llamamiento. Y ahora sí quiero presentarte. Déjame ver, ¿dónde está esto? Sí. Aquí está. Casa de Leví, el primer punto principal, lo que están tomando notas. Ahora bien, mire esto acá. Mire, síganme por favor conmigo. Estas son clases de fundamento. Estas son cosas, si el Espíritu de Dios comienza a mostrársela a usted, porque yo puedo enseñarle a usted, pero es el Espíritu Santo que le va a dar revelación. Cosas que van a transformar nuestras vidas para no seguir en ese círculo vicioso de la religión, voy al culto y tener sentido de propósito. Entender verdaderamente las Escrituras. El Señor quiere abrirnos sus tesoros. Muy bien.
Vamos ahora aquí al libro de los Hechos, en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 26. Hechos 26. Pablo, el apóstol Pablo relata su conversión 3 veces. En Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Aquí es la última vez que habla de su conversión. Y yo quiero que usted vea esto con relación al llamado de Pablo. El llamamiento de Pablo. De la misma manera que la casa de Leví fueron llamados, apartados, ungidos, señalados, como aquellos que se juntan al Señor. ¿Están entendiendo? Vea la introducción a la clase para que entienda esto de Leví. Importante que usted luego, al yo terminar, para que coja el hilo a la clase, usted vea esto. Entonces, mire esto. Aquí en Génesis, en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 15. Y le damos la bienvenida a nuestra querida hermana Raquel desde Pensilvania. Mateo 26 dice, versículo 15. Está testificando delante del rey Agripa, defendiéndose. Y dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido. Te he aparecido para esto, Pablo. Evidencia del llamado. El primer punto principal, usted lo ve ahí, míralo ahí, evidencia del llamado. ¿Cuál es la evidencia? Cristo es su llamamiento, ungido por el Espíritu Santo y comisionado por el Padre. Inaceptable a los hombres. Pablo, y también viene su llamamiento. Mire esto. Dice, ponte sobre tu pie porque para esto te he aparecido. Revelación, ¿verdad? Para, la palabra para es importante, implica finalidad, propósito. Para esto te he aparecido. Te aparezco en un camino de maíz. Para esto, ¿para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Las cosas que tú has visto. Esta tremenda revelación que tú has visto. Tú vas a ser mi testigo. Tú vas a tener un llamamiento. Y vas a tener la evidencia. Y de aquellas cosas en que me apareceré a ti. Sí, Hechos 26, gracias hermana Margarita. Estoy ahora en Hechos 26. Yo quiero que usted se detenga por un momento. El Señor se le aparece a Pablo. Y luego dice, te me aparecí para que tú seas testigo. Y en las cosas que te me apareceré a ti. Te me aparezco y te me apareceré. Eso es importante que se entienda. No solamente conocí a Cristo, me bauticé en las aguas. Ajá, ¿y qué pasa después? Tengo un poquito de conocimiento. Ok, te quedaste ahí. Es decir, que el Señor quiere aparecérsenos, revelársenos a nosotros, y Él quiere continuar revelándose a nosotros. Oído, no estoy hablando de una revelación mística del tercer cielo, no. Por las Escrituras. Todo, absolutamente todo, viene por a través de las Sagradas Escrituras. Hay personas que se pasan hablando de visiones, que Dios me habló. Parece que tienen a Dios lo tienen en el closet. No leen la Biblia y todo lo que reciben y oyen, oí voces y Dios me reveló, Dios me mostró. Ajá. Si tú no me abres la Biblia y me explicas lo que tú me estás diciendo, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para oírte. Porque el tiempo, esta vida es muy corta para uno pasar la vida oyendo tantas sandeces de tantas personas que profesan tener entendimiento. El entendimiento no viene de las Sagradas Escrituras. Es de aquí que viene todo, hermano. Es de aquí. Ahora, sí, yo quiero revelación, claro que sí.
Aquí hay muchísimas cosas que uno no entiende porque Dios tiene que darnos espíritu de revelación. Para muchos que oyeron esto de Leví, eso para yo, quizás para usted eso es nuevo, usted no lo había oído anteriormente, quizás. Pero eso es importante que se entienda, eso usted en la Biblia tiene ahí ya, ¿cuántos años? 4.000 años que está en la Biblia. Necesitamos entender, necesitamos estudiar más, hermano. Dice, librándote de tu pueblo, ¿quién era su pueblo? Los judíos. Y de los gentiles, te voy a librar, va a estar en peligro, a quienes ahora te envío. No voy a permitir que te maten. Te voy a librar de tu pueblo. Librarlo de su pueblo es librarlo del judaísmo recalcitrante, del mandamiento no cumplido, de la Torah no cumplida. ¿Entiendes? Pablo era celoso, tenía celos sin ciencia. Y ahora te envío, te voy a depurar de esa religión recalcitrante. Eso es importante que se capte. Muchas personas están en unas congregaciones por años y años. Ellos saben que están mal. Como yo, duré 15 años en una denominación. Entonces el Señor tenía que librarme de eso, depurarme de eso, para ahora entonces darme un poquito de entendimiento, un poquito, y ahora enviarme a hacer la obra que Él me ha enviado a hacer. A predicar y enseñar su palabra hasta que Dios quiera. Aquí, en cualquier parte del mundo que el Señor le plazca enviarme. Ok, ahora bien. Vamos ahora a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 10 de 2 de Corintios. Por favor. Vamos a continuar hablando de aquí del apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 11, 10 y 11. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras de Pablo. Las cartas de Pablo son duras. Y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Usted lo ve ahí, hermano. ¿Cuál es la evidencia del llamamiento? ¿Usted cree que la evidencia del llamamiento es que todo el mundo le tire la carpeta roja? ¿Usted cree que evidencia de llamamiento es que a usted le tiren la carpeta roja y que le aplauden, que todo el mundo se torne? No, es todo lo contrario. Evidencia de llamado es que la gente no va a aceptar lo que usted dice. Un remanente escuchará. ¿Cuánto escucharon el mensaje del Señor Jesucristo? ¿Cuánto escucharon los sermones? ¿Cuánto escucharon cuando Él predicó? Cuando la multiplicación de los panes y los peces, había más de 5.000 personas, hermano. ¿Y con quién se quedó? Con los discípulos. Todo el mundo se echó, se devolvió. Entonces Pablo, entendámoslo, que parte es que la gente no va a aceptar el mensaje. Terrible es todavía que parte de la iglesia no acepta el mismo mensaje de Dios que está claramente expresado en las Sagradas Escrituras. Y usted lo expresa, la gente se queda como que cuando usted es bíblico, mire hermano, cuando usted espera puramente bíblico, la gente no acepta. Usted pone ahora mismo, usted pone un sermón por ejemplo, de Maldonado en Luna y tiene miles y miles de vistas y la gente, amén, amén. Un apóstata y un falso profeta hablándole y el pueblo de Dios diciendo, amén, así es, así es. ¿Me doy a entender? El pueblo de Dios, muchos, no tienen discernimiento. Qué triste, no tienen entendimiento. Y se siguen arrastrando. El anticristo va a tener muchos discípulos cuando se manifieste, porque un pueblo que no le escudriña las Escrituras. No escudriña las Escrituras. Ahora bien, dice aquí, en 2 Corintios 13, del 3 en adelante, dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, dice Pablo. Usted está buscando una prueba de que Cristo habla en mí.
el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Ustedes tienen evidencia de que Cristo habló en mí. Porque aunque fue crucificado con debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos y a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Le dice a los corintios, ustedes quieren evidencia que Cristo habla en mí, porque ellos dudaban de la autenticidad del llamado de Pablo. Ellos dudaban. Mira, viene Pablo, débil de apariencia, o sea, miraban la apariencia de Pablo. Ese es Pablo. Pero Cristo estaba hablando por medio de él. Es decir, que en este punto que estamos tratando, la evidencia del llamado, el primero que fue llamado fue Cristo al ministerio, y fue lleno del Espíritu Santo y fue enviado. Más sin embargo, vino los suyos y no lo recibieron. Y Pablo, lo recibieron todo. A Pablo lo apedrearon, lo bajaron casi muerto. Recibió 30, ¿cuánto fue? 39 azotes, 40 menos 1, 3 veces los judíos. ¿Usted cree que esto es pajita de coco? Servir al Señor, ¿ah? Ok. Ahora, vamos a entrar ahora al sacerdocio levítico para que usted entienda lo que estoy hablando. El sacerdocio levítico. El tema es la casa de Leví. Oh, cuánto me ha ayudado a mí a entender lo que es el ministerio en el Nuevo Testamento, a ir a las raíces de todo que está en el Antiguo Testamento. Sumérgete en el Antiguo Testamento, ve a la raíz de las cosas. Nadie puede entender el Nuevo Testamento, que vino 150 años después del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento existía. Y 150 años vino el Nuevo Testamento. ¿Qué Biblia usó Cristo para predicar? El Antiguo Testamento. ¿Qué Biblia usó Pablo para predicar? El Antiguo Testamento. ¿Qué Biblia usó la iglesia primitiva por un siglo? El Antiguo Testamento. Ajá. ¿Y qué Biblia usa usted hoy? Los Salmos, porque me gusta, y el Nuevo Testamento. Así no, familia. Vamos al todo el consejo de Dios para entender. Vamos a dejar de... Pasan 20 años y el cristiano es lo mismo. A veces yo me encuentro con personas que yo dejé atrás, de décadas atrás, y lo encuentro, y están como la misma conversación. Doy gracias a Dios por la salvación de mi alma y perdón de mi pecado. Hermano, tú me dijiste eso hace 30 años. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en esos 30 años? ¿Cómo ha crecido? ¿Dónde está el conocimiento de parte de Dios? Ahora, vamos a entrar ahora para que usted entienda. ¿Por qué era que los levitas eran tan celosos? Ubícate conmigo en Levítico capítulo 17. Ya yo expliqué quién era Leví. Expliqué de la tribu de Leví. Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea. Leví tuvo 3 hijos, Coat, Merari y Gersón. Coat tuvo uno que se llamaba Amram, de ahí viene, era el papá de Moisés, de Aarón y de Miriam. Por medio de Aarón viene la tribu de Leví. Los levitas, Aarón el primer sumo sacerdote. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Usted ve ahí, en esa ilustración, aquí está Aarón el sumo sacerdote. Todos los sacerdotes venían de él, sus hijos. Y los demás, que eran levitas porque descendían de la tribu de Leví, podían ministrar en los asuntos del tabernáculo. Eso está por toda la vida. Okay. Ahora bien, aquí en Levítico capítulo 17, hubo lo que se llama la contradicción de Coré. Dios te bendiga, Nildo Hernández. Salúdame a Luis, a tu familia. Entonces, escuchen esto acá.
se levantó una sublevación contra el ministerio de Moisés y de Aarón. Oiga esto lo que pasó. Los hijos de Coré, mire qué ironía. ¿Quién era Coré? Coré era uno de los hijos de Leví. Es decir, que Coré era levita y por ende tenía ya un ministerio. Tenía un ministerio. Él no estaba conforme con servir acá. Un gran privilegio. No, él quería el sacerdocio. Y ellos se levantan con 250 hombres en Levítico 16 le dicen, basta ya de vosotros. Basta ya de vosotros. Porque todos nosotros, ¿por qué será que ustedes se levantan en contra de Dios? Los pastores saben a qué esto se refiere. Gente que vienen y se quieren levantar y darle un golpe de estado al pastor. A mí, en mi llamamiento pastoral, a mí me ha pasado, creo que son 4 veces, se ha levantado. Juan Córdoba, él solamente puede predicar. Yo también soy predicador, soy profeta, soy pastora. Hermano, créame, cuando eso pasa, lo que hay que tirarse en el piso, clamar a Dios, y Dios se encarga de todos esos contumaces. La última sublevación en la iglesia local, 8, creo que se levantaron, desaparecieron de la historia. Nos vamos de aquí, y se levantan y se ponen con sus argumentos. Yo no hice nada, yo me callé y me puse a orar. Estamos respirando paz en la iglesia del Cuerpo de Cristo ya por 4 o 5 años, desde que el Señor depuró a los contumaces. Sí, si lo está oyendo, eso es para ti, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Mire esto. Mire aquí en Levítico capítulo 17. No te canses, hermano, de la palabra de Dios. Tú no te cansas de Netflix 2 horas. No te canses de la palabra. Okay. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile, esto es lo que ha mandado Jehová. Escuche bien. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová, delante del tabernáculo de Jehová será culpado de sangre de tal varón. Sangre derramó, será cortado del pueblo. Ok, espera un momento, por favor. Deme un segundo acá. Deme un segundo, por favor. Sí. Aquí está aludiendo también, deme un momento, hermano, es que no estoy seguro que esta es la cita, y ustedes me van a disculpar un momento, que yo quiero confirmar algo, por favor. Sí. Ok. La cita equivocada. Y me disculpan, por favor. Aquí en el número 16, perdonen, hermano, y 17, yo le conté de la contradicción de Coré. Yo estaba en Levítico, es el número 16 que habla de esa contradicción. Entonces, en el capítulo 17, entonces, Dios le dice, el número 17, yo le había dicho Levítico, era el número 17. En número 17, como ellos se rebelaron contra Dios,
basta ya de vosotros. Ellos querían el sacerdocio, ellos tenían celos sin ciencia. Querido hermano, amado hermano, escúchame, mira. Cuando Dios tiene un ministerio contigo, tú no tienes que pelear, tú no tienes que defenderte. O sea, si Dios te da un ministerio a ti, primeramente no cele el de otro, sino según lo que Dios te ha dado a ti, el don que Dios te ha dado a ti, tú llevas a cabo tu ministerio y Dios te va a bendecir grandemente, sea lo que sea. ¿Ok? Ok. Yo nunca dije yo voy a ser pastor. El copastor, David Soto, cuando yo era jovencito, me puso a dar una clase. Y yo sudé ese día. Yo tenía 2 años de convertido. Entonces yo comencé y di la clase lo poco que sabía. Gracias a Dios tenía un buen pastor y copastor también. Entonces, ¿qué yo iba a saber? Que luego de ese momento, enseñando la palabra, el resto de mi vida, más de ya 50 años, el Señor iba a tomar la vida mía y he pasado pruebas, tribulación, un montón de cosas. Y el Señor en su misericordia me iba a permitir a yo ser maestro de la palabra. Yo no tengo que anhelar otra cosa, envidiar a otro. Hermano, forma tu propio concilio. No, yo no estoy con concilio. Hermano Juan, a esto, únete con nosotros. No, yo salí de eso, gracias. Hermano, te vamos a dar un templo. No, gracias. El templo son los hermanos. ¿Entiendes? Ya Dios te da sentido de dirección y tú no tienes que estar averiguando lo que tú vas a hacer. Ahora, mire esto. Ellos, como eran Coré y descendentes, ellos tenían un ministerio, entiéndalo. Por eso fue que Dios se indignó tanto, porque ellos querían el ministerio de Aarón, ellos querían ser lo que tuvieran enfrente del pueblo, 2 millones. No, 2 millones, no. Tú eras llamado, Coré, eres descendiente de Leví, ustedes fueron apartados. ¿Por qué ustedes ahora se levantan contra Dios? Dios le dice, no fue contra ti. Y Dios, la tierra se abre, se lo traga vivo, 250, y miren lo que acontece. Ahora Dios lo que Dios va a hacer, va a dar evidencia de quién fue llamado. ¿Quién fue llamado al sacerdocio? La tribu de Judá no, de Zabulón, de Neftalí, de Isaacar, no. La tribu de Leví. ¿Cómo Dios lo hace? Para comprobar de que ellos eran. Mire lo que Dios hace. Lee conmigo Levítico capítulo 17. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. Es decir, la casa de los padres, es decir, de todo el pueblo de Israel, la casa, los descendientes de cada uno de los hijos de Jacob, que eran 12, las 12 tribus, ¿ok? De todos ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribiré el nombre de cada uno sobre la vara. Es decir, una vara, decía Judá, segunda vara, Zabulón, tercera vara, Isaacar, Naftalí, Isaacar, Leví, 12 nombres, 12 varas. ¿Qué van a hacer con esa vara? Bueno, dice, la pondrá en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y mire lo que acontecerá. Aquí de la evidencia del llamamiento. ¿Cuál es la evidencia del llamamiento? Bueno, parte es que la gente no te va a creer. O sea, ya Dios había demostrado por medio de Moisés y Aarón que ellos fueron llamados. El agua de la peña, el cruce del Mar Rojo, maná por todo ese tiempo. Todo era evidente que ellos eran llamados, pero aún así se levantaron contra Dios y contra aquello que Dios había ungido.
Pastor, entiéndelo que hay dragones con buenas intenciones en la iglesia. Esos dragones que se levantan, que te acusan, que te quieren estrujar tu pasado, que ellos creen que ellos saben más que tú, que te pasan diciéndote a ti, hermano, ¿por qué tú no haces esto así? Hermano, ¿por qué tú no haces aquí? Hermano, y por aquí no hay danza, y por qué aquí no es esto, y por aquí, y por qué aquí no se profetiza, y por aquí. O sea, ellos creen que ellos pueden hacer las cosas mejor que tú. Y es que bueno, tú tienes dos opciones. Tú te vas y formas tu propia iglesia o me dejas a mí tranquilo a hacer lo que Dios me ha llamado. Eso es lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Dios le dice lo que ha de acontecer con esas dos varas. La vara y florecerá la vara de Aarón, la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. Cada uno de ellos cogió la vara, fue al monte, cortó una vara, ya está muerta, ya fue cortada, ¿verdad? Pusieron la vara en el tabernáculo de reunión y de la noche y la mañana, dice el versículo 8, que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevo, producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová y tomaron cada uno su vara. Cada uno de ellos tomó su vara tal como entraron. Judá, fuera. Y Judá, claro, el león de la tribu de Judá vino por ahí. Judá, tú no eres parte del sacerdocio. Vete con tu vara seca. Isaacar, Zabulón, Neftalí. Oh, la vara de Aarón. Wow. Reverdece, florece y con un paquetón de almendras. ¿Será eso posible? ¿Puede un científico coger una vara seca, meterla en cualquier agua que lo haga? Puede hacerlo. Y que haga que produzca. ¿Por qué? Porque Dios es vida y estaba en el tabernáculo. Y la vida de Dios, la misma vida de Dios fue sembrado en Dios, por así decirlo. Y reverdeció de la noche a la mañana. Y Dios dijo, a esto fue que yo llamé. En ellos es que está el llamado. En ellos es que está el llamado. Y dice que eso será señal. Versículo 9. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal de los hijos rebeldes. Y hará cesar la queja delante de mí para que no mueran. Es decir, Dios cogió esa vara reverdecida como un testimonio. Mire, esta vara que reverdeció, usted que es una pila de rebeldes, aquí está la evidencia que son Aarón y sus descendientes, lo que son llamados al sacerdocio y al ministerio. Hay mucha tela que cortar. Ok. Voy aquí ahora al segundo punto. Al segundo punto. Los hijos rebeldes, una casa dividida. Los hijos rebeldes, una casa dividida. Aquí en Números, capítulo 16, versículo 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, miren con lo que hicieron ellos, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Mire esto, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando él lo oyó, ¿qué hizo Moisés? Se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro, eso fue lo que hizo. Pastor, cuando se levanta, si tú estás haciendo la cosa bien, si tú eres genuino, pastor, póstrate sobre su rostro, Dios se encarga. Te lo digo por experiencia propia. Dios se ha encargado 3 o 4 veces de remover los contumaces de la congregación local. Entonces, aquí, ellos tenían un celo equivocado. 16:9 dice, mire lo que dice, Dios le dijo a Coré, al líder, Coré, oiga esto,
Coré era descendiente. Leví tuvo 3 hijos, Coat, Coret y Merari. Coret, uno de ellos, descendiente, descendiente, llamado, apartado. No estaba conforme siendo llamado. Esto es preocupante, familia. Siendo llamado, quiere otra cosa. Yo tuve una vez un hermano que me estaba ayudando en el ministerio y de repente se le mete en la cabeza ser pastor. Digo, hermano, pero tú estás bien aquí, tú estás trabajando conmigo. Él predicaba, la gente lo quería, muy amado él. Oh no, él quiere pastorear. Se fue, como hace mucho, buscó una silla en un lugar. Duró, qué sé yo, 6 meses. Se metió en deuda, un escándalo. Y se desapareció del mapa. ¿Por qué? Porque él quería ser pastor. Y él no fue llamado a ser pastor. Yo me pregunto, ¿cuántas personas en el planeta habrá que están ocupando la silla de pastor, dije profeta, uy, peor todavía, pastora, y no son llamados? No son llamados. Querida hermana, con todo respeto, nunca entre en la trampa del pastorado femenino, porque Dios no llama a una mujer a ser pastora, a los hombres a ser pastor, no a las mujeres. Las mujeres tienen grandes ministerios, pero no ser pastora, porque eso no está en la Biblia. Y las mujeres, por más que uno se lo explique, viene esa contradicción. Considéralo. Ok. Aquí en Miqueas, y ese profeta lo hemos de estudiar, Miqueas, en el capítulo 6 de Miqueas, versículo 4, dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí, mire esto, y envié delante de ti, ¿a quiénes? A Moisés, a Aarón y a María. ¿Quiénes eran ellos? Los 3 hijos de Leví. ¿Está entendiendo? Y eran los líderes de la tribu de Leví, la casa de Leví, la casa de Leví. La casa de Leví. Eso tiene una relevancia para nosotros. Los llamados, los verdaderos llamados. ¿Ok? Entonces, en Números capítulo 12, regresando a Números capítulo 12, mire usted la relevancia del Antiguo Testamento para poder entender muchas cosas del ministerio. Números capítulo 12, versículo 1 a 5, dice, María y Aarón hablaron, oiga esto. Alguien podía pensar que María y Aarón estaban a la par con Moisés, pero mira lo que acontece. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Es decir, la mujer de Moisés murió y él tomó a esta mujer cusita. Ella era negra. No sé si era que Aarón y Moisés eran racistas o no le agradó esa mujer y murmuraron. A veces un pastor determina casarse y la gente comienza a criticarlo. Si es soltero, ay, pero este pastor, ¿cuándo usted sabe que se va a casar? Nosotros no queremos un pastor. Si se casa, critican a la mujer. Si es viudo y no se casa, por eso podía casarse. Si se casa, ay, pero ¿por qué se casó? Él amaba a su mujer. Hermano, uno no puede vivir teniendo de complacer a todo el mundo. ¿Entiendes? Entonces, y dijeron, oiga esto, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Oiga esto. Ellos dos también. ¿No ha hablado también por nosotros? Celo sin ciencia. Murmuraron contra, hay que hacer lo mismo que los otros. Y lo oyó Jehová. Ay.
lo oyó Jehová. Jehová oyó todo lo que está pasando. Oh, cuando los contumaces se levantan, cuando están maquinando, cuando hacen reuniones secretitas en las casas, cuando te dice, yo quiero hablar contigo, y está el compinche, y está el cuchicucheo para rebelarse contra la televisión. Dios lo oyó. ¿Y qué pasó con ellos? Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo a Moisés, Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salí vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salían ellos tres. Ven acá. Chicos, vamos a arreglar. Déjame poner los puntos sobre las íes, como dicen con los hijos de Coré. ¿Ustedes creen que no son ellos? ¿Entiendes? Dios defiende lo suyo. Y le dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Él le dijo, miren, le voy a decir algo a ustedes. Oí ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verán la apariencia. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apareció del tabernáculo. Se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora con... El asunto fue que Dios la castigó y luego la sanó, y el pueblo tuvo que esperar por el pecado. Hago una pregunta, ¿y por qué Aarón no se llenó de lepra? Porque un leproso no podía ser sumo sacerdote, no podía tener marca de ninguna manera sobre su cuerpo, porque era sumo sacerdote. Aparte de eso, Aarón confesó, nosotros hemos pecado contra Dios. ¿Me doy a entender? Ok. Bien, voy a lo último. El tercer punto es corto, 2 textos. Reconociendo el llamamiento. Reconociendo el llamamiento. Y gracias a esos 4 hermanos que han tenido paciencia y se han quedado. Otros no tienen paciencia porque ellos creen que esto es muy largo. Y yo me quedo maravillado de los hermanos. Una vez un hermano, entonces yo le pregunté, hermano, entonces cuando tú estás viendo una película de Netflix que dura 2 horas y pico, tú te quejas porque la película es larga. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Y cuando una persona se cansa de oír un estudio detallado como el que estamos dando para entender entendimiento, yo entiendo, si tienes que irte, te vas, pero tenemos que tener disciplina en esto. Bien, vamos ahora aquí. Primera de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24. ¿Me acompañan, por favor? Primera de Samuel, capítulo 24. Versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no se da contra ti. Era cuando Saúl tenía celo, ya Dios había desechado a Saúl, el primer rey de Israel. Entonces, ya Dios lo había desechado, pero él quería continuar en el trono.
Y ya Dios había levantado y le había dado gracia a David porque él procedía prudentemente. ¿Y qué pasa? Que David, en un momento dado, Saúl le tiró una lanza para matar a David. Y David tuvo que salir corriendo. En un momento dado, en esa persecución, Saúl se encontraba en una cueva. Y los soldados de David le dicen a David, ciertamente Jehová ha entregado a tu enemigo. Y ellos quieren matarlo. No, entonces lo que hicieron fueron calladamente, le cortaron el borde de la capa de él, su manto, como evidencia de que pudiendo matarlo, no lo hizo. ¿Está entendiendo? Reconociendo que el llamado era evidencia del llamado. Evidencia del llamado. ¿Cuál es? Bueno, en la contradicción de Coré, Dios actuó, la tierra se lo tragó y reversió la vara. Reversió la vara. ¿Ok? Y fue señal. En la rebelión de María y Aarón, Dios los saca al tabernáculo, habla con ellos, rebelión, y se queda unos cuantos días y luego el pueblo sigue. Dios la castigó. Y en el caso de Saúl y de David, Saúl quería sacar a David, matar a David. Como hay algunos de ministerio, no te matan físicamente, pero con sus palabras, sus actitudes, sus quejas, sus críticas. A los pastores siempre lo están criticando. Los pastores nunca hacen la cosa bien. Pastor, haz la obra que Dios te indica. Tú no vas a complacer a nadie. Cumple con Jehová. Hay gente que creen que saben más y siempre están dando opiniones. Como que el pastor no sabe lo que está haciendo. Con eso no significa que uno no debe recibir correcciones y pedir ayuda, claro. Entonces aquí dice, como dice el proverbio, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Dios le dice, de los impíos saldrá la impiedad. De los impíos saldrá la impiedad, pero mi mano no saldrá contra ti. Yo no soy impío, lo que está diciendo Aarón. ¿Ok? Y finalmente, en Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, esto es muy precioso. Juan 3, 22. Véalo conmigo, por favor. Juan 3, 22, y con eso concluimos. Dice Juan 3, 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Cierto celo, ¿no? Mira, ¿qué está pasando? Ellos bautizan, todos vienen a él. Esto es tan precioso, porque esto enseña qué es lo que uno tiene que hacer en el ministerio. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Nosotros no somos los importantes, querida familia. La estrella, aunque algunos pastores creen que son superestrellas, la estrella no es el pastor, es el Señor, el Señor. Un pastor que no enseña a la iglesia a señalarlo a él siempre, tiene problemas, pastor. Tiene problemas usted. Usted tiene que señalar siempre a Cristo en todo.
absolutamente todo. Y dice, versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo. O sea, la esposa es la iglesia y Cristo es el esposo. Mas el amigo del esposo, ese es Juan el Bautista, que está a su lado, al lado de Cristo y de la esposa, se goza grandemente de la voz del esposo. Se goza grandemente que él se está dirigiendo a la esposa. O sea, los seguidores de Juan el Bautista eran discípulos de Cristo primero y luego de Juan. ¿Entiendes? Era temporalmente que eran discípulos de él. Pero es como decirle, el pastor predica y se convierte en 10 personas. Esa persona al principio están detrás del pastor. Luego el pastor dice, ya. Vete ahora, estudia tú solo, busca a Dios solo. Yo soy tu ayudante. Señalar a Cristo siempre. Exaltar a Cristo siempre. Apuntar a Cristo siempre. Nosotros somos el amigo del esposo. ¿Ok? Así que, mire esto. Esta venta de oro. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca en nosotros, que Cristo crezca y que yo mengüe. Al Señor sea la gloria y la honra. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te doy muchas gracias por esta clase, la casa de Leví. Yo sé, Padre, que hay cosas ahí que solamente el Espíritu Santo puede revelarlo. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo como siervo inútil que soy, siervo en estado de reconstrucción día a día, es simplemente compartir lo que tú, Señor, misericordiosamente me ha enseñado a mí. Por gracia recibo. Por gracia doy. Señor, exáltate. Exalta tu palabra sobre todas las cosas. Abre los ojos del entendimiento. Que haya una incisión con la espada del Espíritu en la mente, en los ojos de todo aquel que oiga esta palabra. Que tu Padre nos ministre a todos y que siempre te enseñaremos a ti. Así como la casa de Leví tuvo problemas y tú pusiste los puntos sobre la I contra los rebeldes. Así mismo, Señor, tú defiendes el ministerio que es tuyo de todos tus verdaderos ministros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia. Un honor poder compartir con ustedes esta clase. Esta clase, déjame ver, me tomó 1 hora y 27 minutos. 1 hora y 27 minutos me tomó esta clase. Déjame poner esto aquí, denme un segundo. La importancia de poder entender estas cosas. Familia, por favor, comparte esta clase. Piense, póngale en sus páginas principales. Esta clase está una de las clases para la gloria de Dios. Tuvo 4,000 vistas. Eso es mucho. Eso es mucho. Eso significa que la palabra de Dios está corriendo. Entonces usted puede ayudarme a esparcir la palabra del Señor, a que siga corriendo. Vuelve a estudiar el estudio, porque hay mucha tela que cortar con relación a esto. Créame, esta clase para mí, que yo la recibí hace más de 25 años, comenzó el Señor a transformar mi vida. Y todavía, cuando me puse a estudiar esto, el Señor me impactaba y me quebrantaba mi corazón al ver la grandeza del Señor para con nosotros. Toma las notas, compártela, predícala, enséñala, lo que Dios quiera que haga con ellos.
para que el Señor sea glorificado. Un abrazo de todo corazón. Será entonces hasta mañana si el Señor lo permite. La paz del Señor sobre usted.